En esta clase vamos a hablar un poquito más sobre el proceso que sigue a continuación de lo que sería la transmutación energética. Dijimos y vimos cómo la transmutación energética producía un reciclamiento de la energía negativa y la convertía en una energía positiva, en una energía útil, ¿no? Para lo que sería el alma y el ser más elevado, ¿no? Pero esa energía útil en realidad es una energía que sigue vibrando en frecuencias diferentes, ¿no? Es una energía que, si bien ha sido convertida en algo útil, ¿no? Y algo que sirve para lo que sería el ser elevado, en cierta manera es una energía que todavía está dispersa, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso de integración energética, ¿sí? Nosotros tenemos que cada vivencia del hombre, cada aprendizaje del hombre, ¿no? Forma parte de su personalidad, ¿no? O de lo que podría ser su yo inferior, ¿no? Entonces, hoy vamos a explicar lo que sería, ¿no? Esta parte, lo que sería este centro, el coronario, sería nuestra conexión con el ser divino, ¿sí? Si bien la energía de los centros superiores es elevada, no llega a ser parte de ese ser divino, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, en cierta manera, acá un sexto centro del que poco se habla y poco se entiende, ¿no? Se asocia este sexto centro con lo que sería el tercer ojo y se le da como cierto poder místico, pero ¿quién entiende realmente qué función cumple, ¿no? Este sexto centro? Entonces vamos a dividir el proceso energético de todo ser, ¿no? O del ser humano en dos partes. Una parte de elevación o de lo que sería, perdón, lo que sería el reciclamiento de la energía, ¿no? Y por otro lado, lo que sería el proceso de integración. Entonces, en el primer proceso, lo que hacemos es que la energía que se encuentra acá más baja, que esta podría decirse que es una energía inservible, y no solo es inservible, sino que como no es positiva, tampoco es una energía que se guarda o que pasa a formar parte del ser elevado, ¿no? Y tenemos esta energía de acá, que es una energía útil, ¿no? Que sirve al sujeto, pero en cierta manera sigue siendo una energía elevada, ¿no? Dentro del reino de lo material, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, nosotros tenemos que en un primer proceso, bueno, la energía pasa de los centros inferiores a los centros superiores, ¿sí? Este proceso se hace constantemente, ¿no? Y se siente como si fuera una energía que comienza como una bomba que succiona, donde se prende el centro inferior y el centro superior, y se siente como la energía succiona para arriba. Esto es bastante lindo de sentir, es una cosa como que es bastante relajante cuando uno la siente, ¿no? Y después tenemos este proceso de integración donde vamos a llamar este sexto centro lo que sería la personalidad. Ahora vamos a explicar. Nosotros tenemos que esta personalidad, como es parte de un ser físico, es aquí donde se guarda en cada experiencia, cada cosa que el sujeto vivió, ¿sí? Entonces, en cierta manera, hasta que el sujeto no haya llegado al trabajo y la activación de este sexto centro, en cierta manera, la energía todavía no está integrada.
O sea que las energías, ¿qué significa esto? ¿No? Significa que hay varias partes del sujeto y que cada parte del sujeto actúa con una conciencia propia, actúa de manera individual, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, bueno, si tenemos una energía, ¿no? Del cuarto centro, por ejemplo, le hagamos un puntito, esta energía no ha sido integrada. Entonces, esta energía va a ser parte de la conciencia y va a buscar en cierta manera, ¿no? Cómo dominar la conciencia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el segundo centro, por ejemplo, donde va a haber elementales de estos centros, ¿no? Que van a querer, ¿no? Cómo dominar la conciencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a este proceso donde la energía comienza a almacenarse acá, ¿no? Es bastante interesante porque esto es el último centro que se prende, ¿no? De los centros singulares, o sea, de los centros individuales, es el último que se prende y también es el centro que está marcando el inicio de lo que sería la segunda iniciación o la segunda expansión de conciencia, ¿no? Entonces, lo que hace la persona es que comienza a lograr una integración energética de cada uno de los centros. Vamos a explicar. Vamos a explicar porque acá nosotros tenemos una contradicción con lo que sería el cuarto centro. Entonces decimos que cuando la persona prende su cuarto centro, no hace como alrededor una unidad así donde une todos los centros. Bien, esto es verdadero, ¿no? El cuarto centro conecta los 7 centros, como que los une, ¿no? Porque antes estaban todos separados, pero este proceso se refiere al despertar o al comenzar a despertar espiritual, ¿no? Perdona, a comenzar a despertar un poquito la conciencia más elevada, ¿no? Entonces, pero este sexto centro refiere a la integración, ¿sí? Vamos a hablar de los dos centros, vamos a hablar del sexto y del séptimo centro hoy en particular. Vamos a decir, el séptimo centro es la síntesis y el sexto centro es la integración, ¿no? De la personalidad. ¿No? Este centro lo que hace es comenzar a mirar para arriba. Le vamos a mirar, poner como un triangulito para arriba, donde este centro comienza, perdón, lo vamos a hacer así, como que este centro comienza a recibir energía de arriba y la baja, ¿sí? Y este centro comienza a formar como que toda la energía de abajo comienza a subir al sexto centro y se forma un solo ser inferior, integrado, una personalidad integrada. ¿Qué significa una personalidad integrada? Bueno, es una de las cosas más importantes dentro de la energía. Si ustedes observan, la mayor parte de ustedes todavía no llegó a ese punto de expansión de conciencia. Cuando la persona ha aprendido ese centro, sencillamente no hay una sola directriz. Todos los centros inferiores se acomodan a esta directriz. ¿Sí? Vamos a trabajarlo desde dos puntos de este sexto centro, ¿sí? Y lo vamos a trabajar en contraposición con el quinto centro, ¿sí? Entonces, la energía comienza a subir, ¿no? Y comienza a tomar una sola forma, ¿no? Entonces, este centro comienza a dirigir todo lo que sería la vida del sujeto, ¿no? Entonces, cada elemental de conciencia comienza a ser integrado, a ser como unido a esa personalidad.
¿Y qué pasa con las personas que no tienen integrado eso? Bueno, la mayor parte de las personas que no tienen integrado eso, no, la mayor parte de sus experiencias, de su vida, de todo lo que vivieron, se pierde. Lo que quedan son los aprendizajes guardados en los centros. Pero la persona que ha logrado la integración de la personalidad es uno, vida tras vida. O sea, si yo he logrado, ¿no?, el trabajo de este sexto centro, si me muero o no me muero, sencillamente yo sigo siendo yo, ¿sí? Eso es algo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere, supongamos que nosotros tengamos acá el tercero, el segundo y el primer centro. Esta energía, por ejemplo, no está integrada. Significa que cuando yo me muero, no, esta energía se dispersa. A veces ni siquiera hace falta que me muera. Esta energía se dispersa, ¿sí? Entonces, no forma parte de esa unidad. Entonces, acá cada centro comienza, puse acá 5. Cada centro comienza a formar en una unidad, ¿no?, que va a perdurar. Esto significa que en cierta manera todos estos centros van a tomar una vibración, una frecuencia, van a comenzar a vibrar al unísono, ¿no? Entonces, este es el elemento fundamental. La persona no puede llegar a su cuerpo de luz, ¿no?, con tanta diferencia vibratoria. La energía tiene que ser una. Entonces, en este caso, la energía comienza, ¿no?, a subir. Entonces, el primer proceso es el proceso de transmutación energética. No, el segundo proceso es este proceso de integración o de transformación de la energía. ¿Por qué le llamamos este proceso de transformación? ¿Sí? Para que la energía llegue, nosotros tenemos acá dos elementos, ¿sí? El quinto centro trabaja con todo lo que sería el mundo denso, el mundo sutil y con la materia, ¿sí? Toda la realidad material que ustedes conocen nace desde el quinto plano para abajo. Es como que va siendo como una semillita que va dando origen, ¿no? Y en el sexto plano lo podríamos decir como que es un mundo más sutil y responde a lo no material, ¿sí? Entonces, aquí es donde ocurre una gran transformación, donde el sujeto transforma su energía material en no material, su energía material en una energía más elevada, ¿sí?, en una energía sutil. Entonces, vamos a decir que el sexto centro trabaja en el mundo de las ideas a partir del mundo sutil, ¿sí? Esto sutil no refiere a una energía material. Entonces, ¿qué significa esto en la vida del hombre? Significa que el hombre comienza a liberarse de todas aquellas energías, de toda aquella realidad que es material. Cuando el hombre comienza a trabajar en su sexto centro, ya no es un ser espiritual, es un ser íntegro, unido, no fragmentado. La mayoría de ustedes se forman de pedazos energéticos que rondan en el exterior. Cuando una persona está integrada, ¿no?, es como que la energía no puede traspasar. Esa persona, en cierta manera, comienza a activar, ¿no?, el campo de lo sutil, de las ideas. La persona ya no vive a partir del mundo físico, sino que vive a partir de las ideas, ¿no?,
y se alimenta de ideas. Deja de alimentarse de lo que hay en el exterior. Entonces todo lo que el sujeto vivió, aprendió, sintió, comienza a ser integrado acá. Por supuesto que a este centro se le conoce como el ojo, ¿no? Y el tercer ojo, o como que tiene un poder muy grande este tercer ojo, porque dice que la persona, cuando llega a este sexto centro, comienza a despertar la intuición. Así le llamamos nosotros. ¿Qué es la intuición? Son todos los poderes juntos. No sé si se puede entender, es como la persona comienza a despertar su mente en su poder más grande. Puede saber qué va a pasar de acá a 10 días, puede sentir el pensamiento de la otra persona, puede sentir todo lo que hay a su alrededor. ¿Por qué? Porque la persona se ha desprendido del mundo material. ¿Sí? Al vibrar de manera más sutil, su energía queda liberada de lo que es el tiempo y el espacio. Más bien dicho, su mente está liberada del tiempo y el espacio. Al quedar liberada del tiempo y el espacio, que son las coordenadas de los 5 centros inferiores, ¿no? La persona puede moverse con su mente más rápido que esa realidad exterior. Entonces, esa mente ve antes que se pueda ver, entiende antes que se pueda entender. Entonces, esa persona puede ver el exterior desde una realidad diferente. ¿Sí? Es bien interesante porque yo sigo mucho los procesos espirituales que están pasando en el mundo y veo siempre una cuestión muy mística, como una cuestión de decir, ¿no? De esperar cosas como que alguien los salve o esperar, ¿no? Una situación mágica donde uno va a descubrir algo en su vida o algo en su espiritualidad y va a cambiar. Y es como la persona no se da cuenta que está trabajando siempre desde su parte más inferior. El verdadero cambio se produce cuando la persona comienza a integrar, ¿no? Y a trabajar toda la energía que estaba, ¿no? En los mundos más abajo, atrapada en la materia, y la comienza a integrar, ¿no? O a transformar en ideas, ¿sí? Entonces acá no es que se transmuta de una energía negativa a una energía positiva. Acá se transforma, ¿no? Como decía el amigo Platón, ¿no? El mundo de las formas y el mundo de las ideas. Entonces uno deja de vivir de acuerdo del mundo de las formas y comienza a vivir en el mundo de las ideas, ¿sí? Por eso comienza a despertar su tercer ojo, que significa la capacidad de poder ver los mundos sutiles. La realidad sutil, por ejemplo, ¿qué sería ver la realidad sutil? Entonces, una persona puede ver cómo actúa la otra persona, pero no puede ver su corazón, no puede mirar en su interior. Una persona que tiene despierto su tercer ojo puede saber qué hay dentro de cada persona, puede saber las consecuencias, puede saber los motivos, puede saber las intenciones, puede saber el futuro, puede ver todas esas cosas en la medida que sean necesarias. ¿Sí? Este proceso entonces se produce cuando la energía de la materia comienza a elevar y a convertirse en una energía sutil, en una energía elevada, ¿sí? Entonces, este proceso, para mí entender, es el proceso más bello que una persona puede vivir. Porque cuando uno está haciendo el proceso de transmutación, que es el proceso anterior, la persona comienza a repetir sus vivencias y a transformarlas en su vida polarizándolas de manera positiva. O sea, es en la vivencia, en el día a día, donde se transmuta la energía. Cada experiencia de vida tendrá que ser reelaborada de una manera distinta.
Eso es la transmutación energética. O sea, que yo antes, cuando pasaba a mi vecina, tal vez le miraba la cola y decía, ¡ay, qué bonita! Entonces, eso hacía con mi energía negativa. Cuando la energía transmutó, sencillamente vuelve a pasar la vecina, pero yo ya no le miro la cola. O vuelve a pasar el mismo conflicto con mi compañero de trabajo, con mi abuelo, con mi tío. Pero yo ya no miro la realidad de esa manera, sino que lo que pasa en la transmutación es que el punto de conciencia desde el cual yo miraba la vida cambia a un punto superior. Entiendan eso. Eso es la transmutación. Entonces, uno con su conciencia mira la realidad desde más arriba en la transmutación. En esta transformación, sencillamente, no pasa eso, sino que la persona puede ver, escuchen bien, puede ver desde las 5 realidades, desde las 6 realidades, o puede ver la realidad desde una conciencia multidimensional. Significa que la persona está viendo en el mismo tiempo toda la realidad material, ¿no? Todos los planos de la realidad material y el mundo sutil que se para por encima de esa realidad. Entonces la persona está viendo con su conciencia todos los elementos al mismo tiempo. A mí me parece algo totalmente increíble. De hecho, vivirlo es una experiencia totalmente increíble, ¿sí? Porque en el punto anterior, cuando uno hacía la transmutación, que esto nos puede llevar aproximadamente unas 1000 vidas, ¿no? O nos puede llevar una, depende de cada persona o de cada ser, ¿no? En la transmutación uno vuelve a revivir constantemente, ¿sí? Vuelve a revivir hasta que la conciencia eleva y la energía se para más arriba. ¿Sí? Ah, mirá, me acabo de dar cuenta que yo estaba viendo la vida desde este lugar. ¡Pum! La conciencia activa más arriba y la energía comienza a transmutar. Esto voy a hacerles recordar que no viene de la mano de lo que ustedes quieran. O sea, que por más que ustedes quieran transmutar, es un proceso de conciencia y no de deseo. O sea, que por mucho que quieran, no van a poder hacerlos si no tienen las llaves adecuadas para hacer los procesos de conciencia. ¿Sí? Las llaves no se las debo decir yo porque no es mi lugar, porque sería hacer trampa en esto. Ustedes están a prueba y en cada parte de su vida están a prueba. Justamente la prueba se produce en el proceso de transmutación. Es la prueba lo que va a hacer que la energía transmute. ¿Qué significa? Que yo me voy a enfrentar a las mismas situaciones diarias, pero la voy a mirar de manera diferente, ¿sí? Eso es en sí la transmutación. Si yo he superado la prueba, al pararme en una posición de conciencia más arriba, significa que todo lo que estaba o que me atrapaba, no abajo, se libera. Todo lo que tenga que ver con ese aspecto, no con el aspecto a trabajar. Entonces, cuando la persona toma una posición superior, la energía de abajo queda liberada y la persona, en cierta manera, sale o saca todo eso negativo que tiene a su alrededor. Esto es el verdadero proceso que se hace con el karma, ¿no? He escuchado personas muy irrespetuosas que me vienen a decir que yo no sé nada del karma, ¿no? Y yo los miro como diciendo, bueno, será su pensamiento, pero no es interesante porque ninguna teoría, no convengamos que la teoría del karma es una teoría que viene de Oriente, ¿no? Pero Oriente está muy retrasado en cuanto a la conciencia en sí, ¿no? Entonces repite las mismas boludeces día tras día. No, perdón si alguno de ustedes tiene raíces orientales, pero hay una repetición de lo mismo, ¿no? Entonces, acá el karma, como esta cuestión de causa y efecto, queda liberado cuando la persona se pone en un punto de conciencia superior. Es como he pasado la prueba
sin darme cuenta, porque uno no se da cuenta, se libera la energía negativa, sube y esa parte del karma se disuelve. Esa persona ya no necesita tener que volver a repetir las mismas experiencias y las mismas situaciones. Eso es la esencia de la liberación del karma. La liberación del karma es en sí la liberación de la repetición, de la conciencia atrapada en los planos bajos. ¿No? O sea que ustedes pueden escuchar muchas teorías o pueden escuchar a los siris o a los maestros orientales hablar de karma y uno los escuchar y parece que son grandes maestros sobre el karma y parecen que dijeran mucho, pero en realidad no dicen nada, ¿sí? Todos los maestros nos especializamos en no decir mucho. ¿Por qué nos especializamos en no decir mucho? Porque, bueno, dejamos para que la persona pueda verlo a partir de su conciencia. No le podemos dar a la persona todos los elementos elaborados porque mi elaboración no es la misma que la de ustedes. Ustedes, yo solo le doy las pautas, las guías y decir, bueno, esto puede ir por acá. Depende de ustedes el despertar eso. Por ejemplo, yo les puedo decir, el cuarto centro trabaja con la energía del amor y la energía del amor consiste en una renuncia de mí mismo para servir al mundo, en un despojamiento de todo querer, ¿no? Y bueno, yo se los puedo decir, no desde mi experiencia o desde la teoría, pero depende del bagaje interno de cada uno de ustedes y de la parte en el proceso que esté en el que ustedes puedan entender o no entender mis palabras. Si una persona está más cercana a lo que sería un proceso de iniciación o está en un discipulado avanzado, ¿no? La persona verá que mis palabras no son como una apertura muy grande en el camino. Es como decir, wow, ¿no? Esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo estoy sintiendo. Para todas aquellas personas que estén por debajo del discipulado, que sean personas aspirantes. Un aspirante es una persona que no sabe para dónde va, es una persona que no está en el camino y que le gusta mucho la realidad espiritual, pero en realidad no está dispuesta a dejar nada para entrar verdaderamente al mundo espiritual. El discípulo es una persona capaz de renunciar, ¿no? Y el iniciado es una persona que ha dejado todo atrás, ¿sí? Yo se lo explico en estas palabras muy simples, pero de ahí al entendimiento de cada uno de ustedes hay un gran trecho, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que la persona cuando llega acá comienza a integrar todas sus energías. Significa que ya no hay voces en la cabeza que le hablan a uno. Ya no hay deseos que funcionan separados dentro de uno. Entonces, por ejemplo, mi tercer centro que dice, quiero experimentar, vivir, conocer, ¿no? Se pone a disposición de este sexto centro y es este centro el que va a ver si le concede al tercer centro la oportunidad de expresarse. Pero el sexto centro se convierte en el director de todos los demás centros inferiores y los demás centros inferiores comienzan a acatar a este centro, porque la energía comienza, en cierta manera, a funcionar de manera pareja, ¿sí? Cuando la persona trabaja con sus centros inferiores, con los tres inferiores, esta persona es una persona que no es capaz de entender o seguir el camino, ¿no? Es una persona que no sabe para dónde va. Entonces es una persona que está en lucha constante, ¿no? La persona que sube y que trabaja con los centros superiores, ¿sí? Es una persona que en cierta manera, ¿no? Ha logrado comenzar a escuchar y abrirse, ¿no? A eso que es lo desconocido. Cuando la persona hace esta integración, todas las energías comienzan a ser dirigidas desde acá. Eso es encima la punta del iceberg. Porque cuando la persona ha llegado a trabajar desde su sexto centro, no se convierte en lo que nosotros acá llamaríamos el sueño del pibe. Porque la persona cuando despierta su sexto centro tiene la capacidad para crear en la vida de uno y en la vida del otro de una manera
que ninguno de los centros inferiores tenía. Es simplemente eso que piensa, eso que es. La realidad desde el sexto centro es una realidad directa. Lo pienso y será de esa manera. No hay equívocos. Sencillamente, si está en el pensamiento, está en la realidad ahí. Eso se piensa, eso se hace. Entonces, es como un gran director que planea todas las cosas y que va encajando los planes para que todos los centros vayan trabajando, para que todas las energías comiencen a encajar, ¿no? El ser del sexto centro ve todas las posiciones juntas, ve las energías conjuntamente, trabaja de manera conjunta, ¿sí? Puede planificar y decir, bueno, quiero que en la vida de Jaimito tiene que pasar tal cosa porque Jaimito se tiene que enderezar de tal manera. Bueno, el tiempo simplemente en algún momento, generalmente es muy poco, esa persona se acomoda de acuerdo al sexto centro de esta persona que ha llegado al sexto centro. Es mucho el poder que se esconde en este tercer ojo. Es simplemente lo que pienso, es la realidad. Ahora, acá hay un planteo entre la logia blanca y la logia oscura, ¿sí? La logia oscura se encarga de hacer desaparecer, a mi entender, porque son muy pocos los que puedan hablar de esta logia oscura, ¿no? Porque la logia oscura tiene sus reglas y son reglas en las que nosotros no nos metemos, pero lo que yo he podido entender o investigar es que esta logia nunca produce la transmutación de estos tres centros inferiores, sino que aumenta la energía de los tres centros inferiores y por medio de determinadas cosas prende directamente este sexto centro de manera negativa. Entonces vamos a llegar al punto. Este sexto centro son de los grandes líderes, de los dirigentes, de los maestros que llevan a cabo el camino de la humanidad. ¿Sí? Es mucho el poder del sexto centro. Nosotros los que trabajamos en energía positiva pensamos, bueno, primero está esa transmutación. Entonces, todo maestro que dirige el trabajo de sus discípulos se encarga de hacer primero el trabajo de transmutación antes de que se prenda este centro. ¿Sí? Pero los que se encargan de lo negativo, lo que hacen es aumentar esto y prender esto para que éste trabaje de naturaleza de manera positiva. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hitler, que trabajaba con este centro, ¿no? Pero lo trabajaba de manera negativa. Por eso este sexto centro no tiene dos pétalos, creo, no me acuerdo, pero tiene como dos cositas, ¿no? Bueno, uno es porque uno tiene la elección de vivirlo desde lo negativo y otra desde lo positivo. Es el poder en sí para crear la realidad en el mundo físico y es grande el poder. Entonces estos personajes que ustedes ven en la historia, ¿no? Como Genghis Khan, ¿no? O Hitler, o alguno de esos que trabajaba, ¿no? En esta cuestión de la naturaleza negativa, ¿no? Que utilizaba la energía esotérica, los secretos, ¿no? Para despertar esta energía. Bueno, ellos lo utilizan de manera negativa, ¿no? Y como dijimos en algún momento, la energía negativa busca poder y control. ¿Sí? Bueno, este es el gran trabajo de la naturaleza negativa. Por eso decimos que no se trabaja en los planos sutiles y esta energía sutil de los pensamientos baja, ¿sí? La diferencia es que cuando una persona ha logrado transmutar la energía de manera positiva, esa energía ya a la persona no le queda una intencionalidad dentro suyo para hacer algo de manera negativa, sino que simplemente su intención es ayudar en los planes del planeta
servir al planeta y salvar al planeta, ¿sí? Entonces, tal vez una persona puede trabajar desde su sexto centro en las sombras sin ser conocida, dirigiendo o creando realidades o planteando, o puede ser una persona no que se conozca bastante, pero son muy pocas las personas que han llegado a este nivel de trabajo, ¿sí? Entonces, no se debe utilizar esta energía para crear, no de manera negativa. Entonces, una persona que ha logrado la transmutación dice algo muy simple: nada quiero para mí, todo para, en el caso de que sea religioso, todo para Dios, todo para la jerarquía si es esoterista, todo para la hermandad si es místico, ¿no? Todo para nuestros hermanos extraterrestres si está en esta New Age, ¿no? Pero la persona se vacía de todo querer, de todo deseo personal, de toda cosa individual. Pues nada quiero para mí. Entonces esa pureza es lo que lo lleva a que toda creación del hombre sea una creación hermosa. Si no se ha producido la transmutación, toda creación será no siempre un desastre para mí y para los demás. Entonces, bueno, esto pasa en el sexto centro. Ahora vamos a hablar que acá se produce algo bien interesante, que es lo que nosotros llamamos, ¿no?, el Cristo. La energía del Cristo, la energía crística, ¿sí? Esto se produce cuando el sexto centro se une al séptimo centro, ¿sí? El quinto centro se voltea para arriba, mirando para acá. El sexto centro no ha hecho que toda la energía eleve. El séptimo centro baja y el sexto centro sube, formando un triángulo energético con las tres glándulas del cerebro, ¿sí? O sea que el trabajo, o sea, una cosa es prender estas tres glándulas o estos tres centros, y otra cosa es producir la activación de este circuito, ¿no?, en su trabajo. Entonces, hablamos de lo que hacía, ¿no? Entonces, el quinto centro se encargaba del mundo material, el sexto centro del mundo sutil, ¿sí? Y el séptimo centro era una puerta de entrada. Es acá donde se encuentra el ser divino. Entonces, lo interesante es que la persona cree que va a elevar y se va a convertir en un ser grandioso, increíble. No, eso no pasa de esta manera. Lo que realmente pasa es que sencillamente cuando la persona ha logrado integrar toda su energía, todas sus memorias, es un compendio organizado, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá el quinto centro que trabaja como clasificador, este sexto centro que trabaja, ¿no?, organizando la energía y guardando. Acá se guarda la energía. Todo lo que yo soy en este centro queda guardado. Guardado no referimos a que se guarda no en esta vida, sino que el guardado es guardado para la eternidad, un ser eterno, ¿no? Entonces se conecta con este séptimo centro y es ahí donde queda el último proceso que tiene que pasar, ¿sí? El último proceso que va a pasar es que la energía del sexto centro, que era la energía de la personalidad, se va a disolver, a unir y ser sintetizada en el ser divino. Esto es tremendamente importante porque la persona, sin darse cuenta, cree en cierta manera que el proceso es súper fácil.
Entonces, sí, si Jesús elevó y llevó su cuerpo de luz, yo también puedo hacerlo. No, este proceso es complicado, es muy complicado. Entonces, imagínense que no debe haber no más de 1000 personas en el mundo que conozcan el poder del sexto centro. No hay ni 1000 personas. Imagínense que en el mundo hay creo que 8.000 millones de personas y no llegan ni a 1000 las cantidades de personas que conocen realmente este sexto centro. Y ustedes dirán, pero en las redes se escuchan muchas personas diciendo que se puede activar este tercer ojo. No, esto es un total engaño. El tercer ojo te hace ver la vida de una manera totalmente diferente. Ustedes no podrían entender lo que es poder ver los mundos sutiles en los planos físicos. ¿Sí? Entonces, se forma lo que es el Cristo. El Cristo consiste en que estas dos se unen. Acá esta realidad, este sexto centro que lleva toda la realidad de lo que es el hombre inferior, ¿sí? Este es el hombre inferior y este séptimo, ¿no? Donde se conecta con el hombre superior. ¿Sí? A esta conexión se la conoce como el Antakarana, lo conocen los esoteristas o los orientales, ¿no? O los tibetanos. El Antakarana es como el verdadero túnel de luz que se forma entre el ser divino y el hombre inferior. Entonces, el hombre inferior se ha convertido acá en lo que llamamos el superhombre. Utilizamos este término porque lo dijo Nietzsche. Me gusta mucho la filosofía de Nietzsche, o de Nietzsche, o de Nietzsche, como quieran llamarle, cualquiera de sus cuatro formas. No, este superhombre refiere a esto. El hombre ha llegado al culmine de su evolución planetaria. Solo queda un paso, convertirse en el Cristo. ¿Sí? ¿Qué es el Cristo entonces? Es la unidad entre el hombre inferior que ha logrado la perfección, el hombre perfecto, el superhombre de Nietzsche, ¿no? Y el ser divino. El hombre es divino. ¿Sí? Ustedes imagínense que para que una persona se vuelva un ser perfecto, lo que tiene que pasar, los trabajos interiores, y no hablo de eso perfecto para el mundo social, sino de una energía perfecta. Dentro de ese hombre no hay impureza alguna. Sí, entonces este hombre inferior, cuando termina su proceso y se conecta con el ser divino, es porque ha llegado a ese grado de elevación. Ha llegado a lo más alto que podía llegar el hombre. Eso, y ustedes plantean saltearse todos esos pasos y decir sencillamente, yo me voy a leer unos cuantos libritos espirituales y voy a dejar de hacer tal y tal y tal cosa, entonces voy a ser espiritual. Bien, pero ustedes no se están dando cuenta que ese es su ego, su yo inferior, queriendo saltearse los pasos. Los aprendizajes son en su vida y su vida le está mostrando qué es lo que tienen que aprender. Cuando ustedes comienzan el proceso de transmutación, la energía se acelera. Las vivencias que antes se vivían en 10 años se comienzan a vivir en un mes, en una semana. En una semana es tanta los aprendizajes que uno tiene y cómo la energía va transformándose, subiendo, subiendo, subiendo. Cuando la energía ha llegado a esa transmutación, desaparece esa energía de la mente del hombre. O sea, no hay eso. No es que el hombre lucha contra eso. El hombre inferior es el que lucha. Entiendan bien eso. El hombre superior no lucha. Entonces, el hombre inferior busca luchar para convertirse a sí mismo en un ser superior. Eso es imposible.
No, entonces uno se tiene que convertir en ese ser superior por los aprendizajes internos, por eso darse cuenta, por esa toma de conciencia. Entonces, eso divide las aguas totalmente entre los seres verdaderamente espiritual y un ser que se cree espiritual. He visto cientos de miles de seres espirituales. Los veo en cada parte y en todo momento. A veces me pregunto, no, si no se dan cuenta que las personas menos espirituales a veces son las que más aprendizaje realizan, porque el no creer en lo divino hacen que se hagan cargo de su propia vida. Y eso los lleva a tomar conciencia y a aprender. En cambio, una persona que se apoya en un ser divino dice, no, pero Dios me va a salvar. No, Dios no te va a salvar. Acá la salvación está en cada uno, en convertirse en este superhombre del que habla Nietzsche. Entonces la espiritualidad está más cerca de las palabras de este filósofo, no, que en la voz de todos estos sirisiris que aparecen y que vienen de Oriente a querer ganar mucha plata. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ver esto de esa manera. Yo simplemente soy un guía, muestro el camino, acá el que escuche bien y el que no también, no me interesa en sí de que lo entiendan o no lo entiendan, simplemente estos mensajes están guardados para la posteridad, para las razas y para los seres que siguen. ¿Sí? Mi mensaje no está dado para el hombre de ahora, pues el hombre no lo podrá entender. No puede entender justamente la activación de decir no, de esa integración, de ese vivir desde los campos sutiles, de convertirse en un ser perfecto en su interior. ¿Qué significa convertirse en un ser perfecto en su interior? Significa que el hombre, cuando llegó a ese estado, no le interesa tener mancha alguna. Su comida es divina, su vida es divina, su acto es divino, cada parte de su realidad es divina. Pero el proceso de este sexto centro es un proceso muy largo, donde la persona aprende acá, ¿no? De una manera muy rápida, pero de una manera diferente a como actuaba, ¿no? En los procesos anteriores. ¿Sí? Acá la persona sigue errando, pero no es un error por falta de conciencia. Es un error porque está aprendiendo. ¿Sí? Se está convirtiendo en un ser perfecto. Cuando se logra eso, los dos hombres se enlazan y el hombre sale de esta realidad para ir a la realidad que le corresponde, que es la realidad divina. ¿Sí? Bueno, este es el proceso, ¿no? Sería muy hermoso que ustedes lo pudieran vivir, ¿sí? Y sería muy lindo que ustedes comiencen a despertar la energía para que ustedes digan en cierta manera y puedan decir al mundo, sí, esto de la energía es verdad. Siento mis centros, siento la transmutación, siento los procesos dentro mío. Entonces, cuando la persona ha podido hacerlo en su interior, se convierte en un mensajero de la palabra. Entonces, y es justamente lo que hace falta en el mundo. Personas que vivan esto para saber que es verdad lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, espero y busco que ustedes traten de despertar la energía dentro suyo, que la sienten, que la vivan y que la escuchen. ¿Sí? Que aprendan a vivir desde la vibración, desde la energía, no desde el pensamiento. El pensamiento los enferma y los atrapa. La energía les habla, la vibración les dice constantemente el camino correcto. ¿Sí? Espero que lo hayan entendido. Hasta la próxima clase.